Muy buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Yesenia Gamboa Murillo y en este momento les voy a presentar una actividad relacionada con la evolución en la política y además con la educación inclusiva. Para desarrollar este trabajo, elaboraremos una línea de tiempo y análisis de manera paralela. Los principales hitos de la educación inclusiva nacionales e internacionales que han marcado la evolución en la educación inclusiva, además de identificar las políticas y las normas más representativas de cada una de esa época. Se explicará los cambios y los conceptos de inclusión exclusiva a mediados del siglo XX hasta la actualidad. La intervención no es únicamente presentar una secuencia de fechas, sino también comprender cada uno de esos avances que han contribuido a la educación inclusiva y cómo la conocemos en este momento. Primera etapa: el reconocimiento del derecho a la educación, de 1948 a 1979. El reconocimiento de la educación se genera a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad internacional reconoce que la educación es un derecho para todas las personas. Uno de los principales referentes de la Declaración Universal de los Derechos en 1948, cuyo artículo 26 reconoce el derecho a la educación. Durante la década siguiente aparecieron nuevas políticas orientadas a eliminar la discriminación y ampliar acceso a educativos. Sin embargo, en este periodo la inclusión todavía no estaba asociada principalmente a los accesos educativos y la atención de las personas con discapacidades mediante modelos educativos especiales. En Colombia comenzaron a desarrollarse en la educación pública, a organizar programas dirigidos a los estudiantes con discapacidad, aunque predominaba más la visión a otros asistentes. En esta etapa, el concepto de inclusión todavía era muy limitado y estaba centrado en garantizar acceso determinado a un grupo de población indicada. Tercera etapa: la integración a la inclusión, en 1980 a 1999. Durante esta década de los 80 y los 90 ocurrieron cambios demasiado importantes. A nivel internacional se fortalecieron los derechos a las personas con discapacidad. Y en 1994 la Declaración de Salamanca marcó un antes y un después en la historia de la educación inclusiva. Este documento plantea que la escuela debe atender a todo tipo de estudiantes reconocidos por sus diferencias y capacidades, los procesos educativos para responder a la diversidad. En Colombia, este proceso coincide con la Constitución Política en 1991, que reconoce a la educación como un derecho y fortalece a la igualdad a la participación. Posteriormente, en la Ley General de la Educación de 1994, incorporaron orientaciones relacionadas con la atención a la educación poblacional diversa. A partir de este momento, el concepto de inclusión descentraliza únicamente en la discapacidad y comienza a comprender diversas como características propias de las personas. Tercera etapa: consolidación de la educación inclusiva, del 2000 al 2019. En el siglo XXI, la educación inclusiva adquiere un enfoque basado en el derecho humano. Se destacaron en el Foro Mundial sobre la Educación de Daca, la conmemoración sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, orientado y garantizado en una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En Colombia se promulgó las normas en la Ley 1980 del 2013 y el Decreto 1421 del 2017, que fortalece la interpretación y ajuste razonable, la eliminación de barreras de aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. En esta etapa, la inclusión deja de entender únicamente el acceso a la educación, pasa a concebirse como un derecho para todas las personas participando en actividades y procesos educativos que pertenezcan al acceso de calidad. Cuarta etapa: desafíos actuales, 2020-2029. La última etapa muestra que la educación inclusiva continúa evolucionando. La pandemia del COVID-19 evidenció nuevas formas exclusivas relacionadas con el acceso a la tecnología, la conectividad y las condiciones sociales de los estudiantes. En ello, las políticas más recientes no solo hablan de discapacidad, sino también de diversidad cultural, equidad, interculturalidad, accesibilidad digital, participación y justificación educativa.
Actualmente, la inclusión representa un compromiso permanente en el sistema de la educación para garantizar que todas las personas puedan aprender y participar en igualdad de condiciones. Reflexión crítica. El análisis de esta evolución histórica es posible observar que la educación inclusiva no ha sido resultado únicamente de la ley y las políticas aisladas. Se trata de procesos que han evolucionado durante varias décadas y continúan transformando las respuestas necesarias de la sociedad. También resulta evidentemente que el concepto de inclusión ha cambiado significativamente. Inicialmente estuvo orientada hacia grupos específicos, especialmente a personas discapacitadas. Hoy reconoce que la inclusión implica valorar diversidades de manifestaciones y contribuir al sistema educativo, cada capacidad que responda a sus características, intereses y necesidades de cada uno de los estudiantes. En este sentido, el principal desafío consiste únicamente en crear nuevas normas, sino también en lograr una política que se refleje realmente la práctica pedagógica y la vida cotidiana en las instituciones educativas. Como conclusión, la línea de tiempo comprende que la educación inclusiva es el resultado de los procesos históricos construidos en la colectividad, en que los avances internacionales han influido de manera importante a la legislación colombiana. Sin embargo, el verdadero reto continúa siendo transformar las políticas de acción y concreto que garanticen una educación de calidad para todos, basada en la equidad, el respeto de la diversidad y la participación. Muchas gracias por su atención.